mucho más detalles de lo que pase en esta sesión. El jueves 4 de octubre a las 12 horas en Santiago. Y se desarrollará ese mismo día también el día de tu cumpleaños, donde se exhibirán por primera vez 3 obras de la artista. Eso en materia de cuentas, señora Presidenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Senadora? ¿Varios? ¿Sobre la cuenta? Sobre la cuenta, temas varios. Presidenta, gracias. No, yo quería saber, que lo comentábamos, creo con alguien preguntó afuera, si es que Aula Segura, el proyecto iba a entrar por el Senado o por la Cámara. Entiendo que entra por el Senado. Sí. Teníamos la duda con el senador Quintana, ¿cierto? Entiendo yo que hoy se debiera dar cuenta en la sala del Senado, que ingresaría por acá. Ayer me llamó el ministro Blumel para... Tenemos que... Yo creo que el miércoles. Ahí tenemos que ver hoy día qué es lo que va a ocurrir. ¿No? Dice, ¿mañana miércoles? ¿Habla segura? ¿O lo otro? Porque mañana tenemos ya los directivos docentes. Está citado. Miscelánea. Pero veamos si es que se va a dar cuenta finalmente. Porque eso... Presidenta, senador Quintana. Respecto del mismo proyecto, yo no lo he visto a fondo, pero por lo que se conoce, incluso uno podría desprender de las ideas matrices de que es un proyecto más bien orientado a temas de seguridad, a temas punitivos. Incluso uno podría hasta plantear la discusión sobre el debido proceso, dado que la ley de inclusión quedó algo respecto de la manera como podía desvincularse un estudiante. Y en este caso, ese plazo de 10 días se obviaría. Entonces, yo quiero ser súper coherente, así como varios miembros de esta comisión hemos reiterado una y otra vez en la sala la necesidad de que temas que claramente tienen que ver con la competencia de esta comisión, y en eso yo creo que debiésemos ser todos muy defensores de los temas de competencia de esta comisión, porque a veces van con mucha facilidad a Constitución y otras comisiones, como por ejemplo Sala Común Universal. Del mismo modo yo señalo que yo tengo muchas dudas, me gustaría una opinión de la Secretaría, bueno, cuando tengamos el proyecto, si efectivamente esta comisión tiene competencias para un tema que es eminentemente punitivo, más allá de que ocurre en el establecimiento y que pueda tener un efecto en el término de la matrícula, pero es un tema más bien que le corresponde a seguridad ciudadana, efectivamente, o en su defecto a Constitución. Dejo el... Yo creo que sería importante pronunciarnos de aquello cuando conozcamos el proyecto, porque hasta ahora lo que al menos sabemos son más bien comentarios en los medios de comunicación y que a veces no necesariamente reflejan la letra del proyecto de ley. Sí, pero que no sé si hay temas varios. No, ya está definido, ya llega hoy día al Senado, ingresa con urgencia suma y viene a Educación y Hacienda, en su caso, es decir, Hacienda en segundo informe. Está bien, Educación. Proyecto de Aula Segura. Se da cuenta en la tarde. ¿Tiene el proyecto? No tanto. Es que no conozco el proyecto. Sin conocer el texto. Senadora Enas Bombear. Porque yo no conozco el proyecto, pero lo que entiendo es que tiene que ver con expulsión de alumnos. Y eso es algo que evidentemente tiene que ver con educación. Y de hecho nosotros lo discutimos en la ley de inclusión, también dentro de la ley de inclusión, la manera en la que se expulsaban los alumnos. Uno puede estar a favor o en contra, pero evidentemente un tema de cómo se expulsan los alumnos y cuál es el proceso es un tema de educación. Perdón. Le sugeriría que pudiéramos hacer este debate mañana al comienzo de la sesión que ha sido convocada, cuando demos cuenta y cuando ya cada uno de nosotros tenga absolutamente leído el proyecto, aprendido. Senador. ¿No nos podremos reunir durante la tarde en paralelo con la sala unos 10 o 15 minutos
Porque si acordáramos, porque viene con suma urgencia, esos son 6 días, ¿no? No, son 15 días, ya. No, pero 15 Ya. días para la tramitación total. Pero voy a terminar mi sugerencia. Creo que sería bueno que una vez que se rinda cuenta pudiéramos juntarnos 10, 15 minutos, porque si decidiéramos iniciar la discusión mañana, ver a quienes pudiéramos invitar, yo encuentro tan grave lo que ha ocurrido, Presidenta, tan grave esa persona que yo tengo entendido que es una asistente de la educación, que fue rociada con combustible hace, ¿cuánto? 3 semanas atrás. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de esta situación, más aún cuando vamos a tener un proyecto de ley sobre la materia. De verdad que es algo, cuesta entender que en nuestro país estén ocurriendo situaciones como esa. Y por lo tanto yo creo que nosotros como Comisión de Educación tenemos que darle la celeridad que corresponde. Por eso mi sugerencia es que yo le encuentro razón a usted, conozcamos un poco más del proyecto, alcancemos a leerlo por lo menos y tomar quizás algún acuerdo en algún tiempo que nos podamos reunir durante la tarde en paralelo. Muchas gracias. Yo quisiera, sobre este punto, tal vez compartirles, para los que sea de interés, por cierto. Nosotros hace algunas semanas, desde nuestra oficina, cuando se comenzó a hablar del tema, enviamos una carta a todos los directores, directoras de establecimientos educacionales de nuestra región. Yo me reuní con dirigentes del Colegio de Profesores. De hecho, el día jueves de esta semana tengo un encuentro con comunidades educativas, porque esta es un tema en que la legislación ya ha abordado en 2 leyes, y particularmente en la Ley de Violencia Escolar. Se estableció como una exigencia el que se modificaran los reglamentos internos, los reglamentos de convivencia, y se establecieran medidas que van desde, así lo dice la ley, desde medidas técnicas pedagógicas hasta la expulsión. Entonces no es cierto que no exista expulsión. No quiero en esto hacer el debate de la ley porque no conozco el proyecto. Quiero en esto solo hablar en términos generales, y si es de interés de alguno, nosotros tenemos la carta, se la podemos compartir, la pueden mirar. Nosotros ya de hecho tenemos este jueves programado un encuentro que lo habíamos programado antes de las fiestas patrias con el Colegio de Profesores. Vamos a comenzar con las comunidades educativas en Caldera, y lo vamos a hacer así con toda la región, porque uno, junto con solidarizar con situaciones que son absolutamente, en mi opinión, rechazables, de violencia contra cualquier miembro de la comunidad educativa, también en esto señalar en que hoy día la atención no solo se puede centrar en estos delitos de mayor connotación de violencia. Hay situaciones en la escuela por eso la ley de violencia escolar, por eso las acciones anteriores que abordan los temas, por ejemplo, de este rumor infundado, de el hostigamiento, del acoso permanente, del maltrato, de todos los miembros de la comunidad educativa. Y por lo tanto esto ya existe legislación al respecto. No es efectivo que usted no pueda expulsar a un alumno, porque ya la ley de violencia escolar estableció, y de hecho, reitero, lo dice así, desde las medidas técnicas pedagógicas hasta la expulsión. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tiene que haber un debido proceso. Y por lo tanto es lo que nosotros tenemos que conocer de este proyecto, cuál es, en qué innova en esta materia. Y por eso yo entiendo la preocupación del senador Quintana de decir, mire, a lo mejor aquí hay otros que tienen también competencia. Creo que nosotros tenemos competencia en esta materia, pero a lo mejor, como dice el senador Quintana, hay otros que también pueden tener competencia, porque lo que hay que garantizar es el debido proceso. Entonces, creo que en ese sentido es importante que hagamos esta discusión cuando conozcamos el texto, porque si no es una conversación de oída nomás, pues lo que hoy día tenemos. Ahora bien, sí, ¿a dónde veis?
Cambiamos la tabla por unanimidad. Pero O sea, si la no- sugerencia... si no estamos a cargo de ello, va a tener que- si está con su urgencia, tiene que ser mañana, yo concuerdo con el senador García. Va a tener que ser mañana. Partamos mañana, partamos O sea, con la si está con su exposición de la urgencia y ministra. si nos vamos a hacer cargo, No lo teníamos citado para el otro proyecto, pero avisamos al Ejecutivo que se cambie la tabla. ¿cómo? Teníamos citado para mañana para el otro proyecto, pero informamos al Ejecutivo que El queremos Ejecutivo escuchar es el que la pone la urgencia, Claro, entonces no creo que... Por eso, Partamos mañana. no, se le informa simplemente que se cambia, si la comisión así lo determina. Tengo una vuelta, miremos el proyecto. Ahí lo vamos. Veamos, juntémonos en paralelo, sin necesariamente pedir, sin que sea un funcionamiento de la comisión formal, sin que tengamos que solicitar esa autorización a la sala. Reunámonos En la sala de la presidencia. y lo definimos. ¿M? Y Salacor Universal nos va a llegar cuando los niños estén más grandes. ¿Cómo? Salacor Universal nos va a llegar cuando... Los niños estén más grandes. Cresito, es que, mira,
Es el niño que fue violentado.
Los invitados. Pasar los invitados. Entonces, Presidenta, ¿cambia la situación? Bienvenidos a nuestros invitados, invitadas. Les pedimos las disculpas, pero estábamos ahí abordando otro tema propio de la comisión. No les vamos a restar nada de tiempo a sus exposiciones y como ya está cargada en el computador, le ofrecemos de inmediato la palabra a Educación 2020. La historia que ha ocurrido en Chile respecto a la igualdad de género y también los distintos tratados y convenciones internacionales que se van discutiendo para promover la igualdad entre los géneros, paridad y equidad de género. Entonces, una primera cosa a señalar es que la educación mixta o segregada por género viene en retirada. Cuando uno revisa los datos, y ahí pusimos un gráfico que muestra la tendencia de la matrícula en colegios mixtos, y se ve el cambio. En el fondo, hoy en día solo el 4,4% de la matrícula está en colegios monogenéricos. En ese gráfico, como también están los colegios ordenados por dependencia, vemos que especialmente en el sector municipal y particular subvencionado es donde mayormente han ido disminuyendo los colegios monogenéricos, un 35% en los últimos años. Cuando revisamos la evidencia sobre el tema de la educación, de la coeducación y la educación monogenérica, primero vemos que no hay evidencia sustantiva que respalde la segregación de género en las escuelas. En el caso de la historia de nuestro país, la opción de los colegios monogenéricos respondió mucho más a factores culturales e ideológicos que a factores pedagógicos. Cuando comienza la educación en Chile y los primeros colegios, los colegios de hombres eran colegios pensados para educar a los ciudadanos de esa época, y cuando surgen los primeros colegios de mujeres, primero asociados a congregaciones religiosas y posteriormente algunos liceos públicos, tenían que ver con educar a las mujeres, pero no necesariamente para la vida pública, sino asociada a ciertos roles y estereotipos de género, al cuidado, por ejemplo, etcétera. En relación a las investigaciones, no se identifican mayores diferencias en resultados académicos, de convivencia o de desarrollo socioemocional. Sí queremos señalar que hay una línea de investigación sobre colegios monogenéricos. Hay una especie de... especialmente en Estados Unidos y en España, que son contextos donde hace varios años se fueron eliminando los colegios monogenéricos y ahora hay una avanzada que señala que hay mejores resultados, especialmente para mujeres provenientes de contextos desfavorecidos. Entonces, lo que dice la evidencia, que no es muy categórica en mostrar mejores resultados, es que cuando han habido mejores resultados de colegios monogenéricos es en ciertas circunstancias, para ciertos grupos sociales y en ciertas etapas del ciclo evolutivo. Por ejemplo, en estudios de niñas afroamericanas en edad, por ejemplo, de 12 a 14 años, ahí se han visto algunas diferencias de resultados. Pero lo que concluye en el fondo la investigación es que no hay resultados que lo justifiquen, que justifiquen esta separación de géneros. Por el contrario, hay mucha más evidencia respecto de los beneficios de una educación mixta.
Y acá hay un artículo de la revista Science que habla que en el fondo las diferencias cerebrales entre los sexos, de las formas de aprender, no justificarían la necesidad de estar segregados por sexo. Por otra parte, si pensamos en toda la discusión que existe hoy en educación respecto de la necesidad de generar en los estudiantes habilidades para el siglo XXI y una educación que sea cada vez más pertinente a la vida cotidiana y a los desafíos que van a vivir niños y niñas, pensamos que mantener colegios monogenéricos es mantener en el fondo escenarios ficticios y que se corren mucho más riesgos respecto de aprender sobre estereotipos de géneros que sobre una educación más inclusiva. Y por otra parte, también hay temas que se señala de que es complicado que cambien colegios, por ejemplo, que tradicionalmente han sido de hombres o de mujeres, pero lo que ve la investigación es que la identidad de las escuelas, los sellos se transforman. O sea, y lo hemos visto en experiencias concretas. A nosotros nos ha tocado compartir con escuelas que han hecho el tránsito hacia escuelas mixtas, por ejemplo, el Liceo Alessandri, que históricamente han tenido una identidad asociada a ser liceo de hombres, y cuando estos cambios se dan de manera gradual, de manera participativa y reflexionada con las comunidades educativas, vemos que esas identidades se van transformando e incluso tiene efectos positivos en la convivencia escolar o temas como de la matrícula, por ejemplo, que han mostrado algunos colegios públicos que han pasado a ser mixtos, que han tenido mejoras en su matrícula. En relación a nuestra opinión sobre el proyecto en específico, primero valorar los principios sobre los cuales se fundamenta el proyecto de ley y también el interés de la Comisión de sintonizar con las demandas ciudadanas. O sea, hemos visto que este año en el fondo las demandas de los estudiantes y de distintos movimientos por una educación no sexista han estado en la discusión pública y creemos que hay que valorar estas distintas iniciativas que se han ido generando en la Comisión de Educación para ir sintonizando con este debate y avanzar hacia una educación no sexista. Creemos que la diversidad es una característica de la sociedad y es necesario que en las escuelas se valore, pero también necesitamos hacer un tránsito hacia aprender a gestionarla. O sea, no es automático que los docentes y las comunidades van a saber gestionar de manera adecuada. Para eso se requieren procesos graduales y herramientas. Creemos que es positivo, en el caso de este proyecto valoramos particularmente que no se obligue a las escuelas a transitar a ser mixtas, sino que lo que se promueva es la reflexión. En el fondo es que las escuelas decidan participativamente si quieren hacer este tránsito, especialmente considerando qué es lo que está ocurriendo en el contexto. Entonces, en el fondo, creemos que este tránsito lo están haciendo muchos liceos y por lo tanto la legislación viene a ponerse como al día con la discusión que está ocurriendo y promoviendo justamente la autonomía de las comunidades educativas para decidirlo. Eso nos parece muy valioso. Sin embargo, consideramos que es fundamental que el proyecto se considere como parte de otras iniciativas que deberían desarrollarse, tanto a nivel legislativo como desde el Ejecutivo. Efectivamente, el que un colegio sea mixto no asegura que hayan prácticas no sexistas, porque en el fondo la escuela se configura de currículum, de prácticas pedagógicas, de un montón de dimensiones que van más allá de si es mixto o no. Y la segregación también se puede dar de manera interna. Entonces creemos que es necesario que no necesariamente desde este proyecto, pero sí desde entender que se requiere una agenda respecto de equidad de género y de una educación no sexista y que este proyecto sea parte de esa agenda. Así al menos queremos entenderlo nosotros. Y acá algunas propuestas que queremos mostrarles, al menos desde Educación 2020 lo que hemos estado estudiando es el enfoque que se llama Doing Gender y que lo que dice es que en el fondo el enfoque de género se aprende viviéndolo y haciéndolo. Y para eso se requiere siempre tener en la mente al menos tres grandes dimensiones. Primero, que las relaciones de géneros tienen un tema sociocultural. Lo vimos la semana pasada en los resultados de Education at Glance, donde se mostraban las grandes distancias que hay, por ejemplo, en el mercado del trabajo entre hombres y mujeres, pese que las brechas en el mundo educativo, en términos de resultados, se han ido reduciendo, pero todavía en el mercado del trabajo hay grandes brechas. ¿A qué se deben? Fundamentalmente a temas culturales, a pautas de relación, a tradiciones, a costumbres, a que, por ejemplo, las mujeres entran mayoritariamente a carreras asociadas al servicio o al cuidado, razones de ese estilo. También hay una dimensión relacional que tiene que ver con nuestras prácticas, con nuestros roles, con nuestros discursos respecto del género.
Y por último, una dimensión más personal que tiene que ver con las creencias individuales y con las representaciones que tienen los sujetos respecto del género. Nosotros este enfoque lo trasladamos a la escuela y cuando nos referimos a una agenda de género, pensamos que deberían haber medidas en al menos en estos tres grandes áreas. Primero, en el sistema, creemos que tienen que existir cambios a nivel de la administración educacional, de las políticas, y ahora mi compañera los va a describir con ejemplos concretos. A nivel de escuela, de la gestión, o sea, por ejemplo, si un colegio transita a ser mixto, tienen que haber cambios también en la infraestructura, o sea, no solo un cambio, y también en los manuales de convivencia, en los reglamentos internos, etcétera, y especialmente en el aula, en las prácticas pedagógicas. Y agradecemos a Nicole y le ofrecemos la palabra a Loreto Jara. Muchas gracias, senadora. Queremos una educación que sea pertinente y de calidad. Eso nos reúne a todos quienes estamos hoy día en esta mesa y a otros actores de la sociedad civil que estamos discutiendo y reflexionando respecto de estas materias, ¿no? ¿Qué significa eso? Que necesitamos habilidades del siglo XXI, necesitamos desarrollar ciudadanía y pensamiento crítico y aprendizajes para la vida mediante una perspectiva de aprendizaje auténtico, lo que significa como punto de partida que las escuelas efectivamente tienen que ser lo más parecidas a la vida real. Y cuando tenemos escuelas que son monogenéricas, efectivamente estamos dando un espacio un poco artificial de alguna manera, porque el mundo está compuesto a lo menos de hombres y mujeres, ¿verdad? Para avanzar en aprendizaje auténtico, entonces, necesitamos desarrollar metodologías y didácticas que den respuesta a situaciones reales, a problemas reales en situaciones concretas y cotidianas. Y desde esa perspectiva, incorporar el enfoque de género en esa didáctica se podría traducir más o menos en algunos de estos niveles que Nicole les explicaba recién. En sistema educativo tenemos a lo menos temas que tienen que ver con currículum, con formación docente y con protocolos y reglamentos que regulen el funcionamiento a nivel escolar. A nivel escuela tenemos la forma en que se articulan y organizan los equipos directivos y docentes. Tenemos que analizar también cómo se vive la convivencia inclusiva, porque si ustedes analizan algunos proyectos educativos institucionales de cualquier escuela, todas van a declarar que son una escuela inclusiva, que valora la diversidad, etcétera, pero hacer eso, llevar ese discurso a la práctica no es tan sencillo como parece. Para lo mismo, a nivel escuela también se necesita avanzar en la generación de reflexiones pedagógicas y jornadas de reflexión de toda la comunidad educativa, en este caso y en el tema que nos convoca, educación con enfoque de género, ¿verdad? Y a nivel de aula, eso se traduce en generar o ayudar a generar trayectorias educativas no sexistas, trato igualitario en todos los niveles educativos y que exista proyección vocacional que abra un mundo de posibilidades tanto a niños y niñas y jóvenes, ya sean hombres o mujeres, abriendo posibilidades que no sean sesgadas por el estereotipo y el prejuicio típico, ¿verdad? Por lo mismo se necesita generar interacciones, actividades y evaluaciones que apunten a promover la diversidad y a gestionar la diversidad en el aula, generando experiencias de aprendizaje inclusivas. Lo mismo, y no menos importante, de hecho muy relevante en esto, abrir espacios y actividades permanentes de reflexión, ya sea en el currículum típico o en lo que se conoce como comillas extracurricular, donde se aborden temas de afectividad, sexualidad e identidades de género. No basta con que un colegio deje de ser monogenérico y pase a ser mixto, si es que no se abordan algunas reflexiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos los seres humanos independientemente de nuestro género, de nuestra identidad de género. Y aquí algunos ejemplos un poquito más concretos respecto de sistema educativo y escuela. En el nivel de currículum, cuando nuestro currículum se revisa o se actualiza de manera más o menos periódica, interesaría hacer alguna revisión un poquito más específica en temas de cómo se incorpora la perspectiva de género en el currículum y cómo se está visualizando el tema del currículum oculto, que es aquello que no se declara, pero que sí pasa en las escuelas y que tiene que ver con cómo se enseña más, por ejemplo, matemática a los varones, más humanidades a las mujeres, ¿verdad? Que son algunas dinámicas, que eso es un ejemplo curricular, pero que hay otras dinámicas que son relacionales que se dan al interior de la escuela, que tienen que ver con cómo se distribuyen, por ejemplo, las tareas a la hora de hacer los actos escolares.
los típicos actos escolares donde el director es el que tiene la palabra, recibe a las autoridades, tiene, entre comillas, el poder simbólico y práctico, mientras las profesoras están a cargo de hacer los recortes, armar el adorno, servir la comida, todas estas cosas como... Y efectivamente, a propósito de la composición de equipos directivos y docentes, la docencia es una profesión completamente feminizada, como dice la senadora, y efectivamente la generación del poder siempre está como centrada en los varones, o mayoritariamente. Formación inicial y continua. Este es un tema emergente. La ciudadanía nos lo ha puesto como una temática necesaria de abordar, y los profesores y las profesoras no necesariamente tienen herramientas para trabajar respecto de afectividad, sexualidad, identidades de género. Y tampoco, a propósito del currículum oculto y de las propias creencias que traen los actores educativos, no necesariamente nos damos cuenta de cómo vamos repitiendo algunos patrones sexistas. Con o sin querer, digamos, pero hay cosas que aparecen en el discurso y en nuestras creencias que hacen que sea necesario herramientas que permitan al profesorado avanzar en cómo se aborda esta temática. Porque cuando un colegio pasa de ser de monogenérico a mixto, pasan muchas cosas en la dinámica escolar. Y los equipos docentes, los equipos directivos y los profesionales asistentes de la educación también necesitan herramientas para trabajar esto en los discursos, en el sentido del humor, en las lógicas en que se articula la escuela, en pequeñas cosas que son relacionales y culturales que se necesitan ciertas herramientas y algunos conocimientos. Última fila del sistema educativo, protocolos y reglamentos. Necesariamente hay que avanzar en eso también, ¿verdad? A propósito de las situaciones lamentables de acoso escolar, de abuso y otras situaciones que no queremos ver en ningún sistema educativo, se necesita avanzar en ello también. Lo mencionaba recientemente, fomentar la paridad de género en la distribución de plantas de funcionarios en las escuelas. Efectivamente, reiterar, el profesorado es mayoritariamente femenino, los directores son mayoritariamente hombres. ¿Qué sucede ahí? Que les asignamos más poder a los varones por sobre las mujeres. Revisión de las prácticas, discurso y cultura institucional, cómo se distribuyen las tareas, las funciones, aquellos elementos simbólicos del día a día en la cultura. La convivencia inclusiva es un clásico ejemplo, el tema de los patios en las escuelas, donde las niñas, por ejemplo, quedan relegadas a los pasillos mientras los varones se toman el patio para jugar a la pelota, ¿verdad? Hoy día eso está cambiando, las generaciones están modificándose un poco, pero efectivamente hay muchos espacios donde se visualiza que los espacios de convivencia no necesariamente son inclusivos ni democráticos. También hay que avanzar en eso y no es algo que se dé naturalmente. Y, bueno, reflexiones pedagógicas, analizar el currículum oculto en temas de género y el propio profesorado también. Si venimos de una formación, de una crianza, donde estos temas no necesariamente estaban puestos, el profesorado también tiene que pensar desde dónde están mirando el género y si esto, qué tanto sentido les hace y no son cambios que vayan a suceder de un día para otro. Y es un desafío complejo, por lo tanto, el proyecto que estamos analizando hoy día y en el cual agradecemos mucho tener la oportunidad de dar algunas sugerencias para contribuir a su mejora y enriquecimiento, que efectivamente, y Nicole lo mencionaba, para abordar el tema de una educación con enfoque de género se necesitan otras instancias que contribuyan a un poco apalancar el tema de hacer este cambio en el sistema de invitamos a las comunidades a pensarse respecto de cómo ser escuelas mixtas, y eso nos parece muy relevante, muy valorable darle la palabra a las comunidades educativas, pero se necesita poner algunos apoyos adicionales para que se avance efectivamente de manera más profunda en el tema de una educación con enfoque de género. Se están discutiendo algunos proyectos que efectivamente tienen que tener mayor articulación con para visualizar el tema de una manera un poco más integral y compleja, y además algunas iniciativas de ley y otras que no necesariamente son materia legal, donde se reflexione sobre las pautas culturales de quienes tomamos decisiones a micro, meso y macro nivel en educación.
incluso sensibilizando a algunos otros actores del mundo cultural, como medios de comunicación, como funcionarios del Ministerio de Educación, donde efectivamente también hay que ponernos de acuerdo en ciertos lenguajes y ciertos conceptos que nos permitan avanzar en esta materia. En síntesis, y ya para finalizar, nos parece que el proyecto es un aporte para generar un debate muy necesario y muy sentido por la ciudadanía. El proyecto de ley debiese articularse de manera más visible con otras iniciativas porque necesariamente se están viviendo muchas situaciones en las que tenemos que avanzar como sociedad en una visión un poquito más sistémica. Efectivamente, y a propósito del tema de la violencia escolar, que surge también como otra temática, es interesante abordar el tema de afectividad, sexualidad y género en las escuelas a propósito de los índices de violencia en el pololeo o como el alza en el VIH en nuestra población, ¿verdad? Son cosas que tienen que tener un nivel de articulación un poquito más visible, que nos permita avanzar hacia la construcción de sistemas educativos más democráticos, más solidarios y más ciudadanos también. Articular la formación en afectividad, sexualidad y género con formación ciudadana pareciera ser que no tienen mucha relación conceptualmente, pero son completamente vinculables desde el punto de vista de las dinámicas escolares, de la implementación curricular y de algunas dinámicas que se puedan dar en el aula. Así es que hay mucho que mirar, solamente dejamos aquí algunas referencias básicas y terminar con una reflexión final que como país estamos en un punto mucho más avanzado que otras latitudes del mundo. O sea, claro, no tenemos para qué compararnos con África, donde están viviendo las niñas violencia sexual en las escuelas de manera muy violenta, ¿no? Pero hoy día nosotros estamos en buen pie para avanzar en la construcción de sistemas escolares más democráticos, más ciudadanos, más justos y efectivamente más equitativos desde el punto de vista de género. Eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a quienes en el día de hoy nos han compartido esta opinión y esta mirada respecto del proyecto de ley que estamos ya iniciando su estudio y que busca modificar la Ley General de Educación con el propósito de generar condiciones de participación en igualdad de derechos en las comunidades educativas entre hombres y mujeres. Así es que agradecemos a la directora de Política Educativa de Educación 2020 y a los investigadores que en el día de hoy también nos acompañan, a Loreto y a Cristian. A propósito de propiciar participación más igualitaria, le vamos a pedir a Cristian que también nos acompañe en la mesa. Porque... ¿Queremos ofrecer la palabra? Consultas, comentarios, senador Latorre y senadora Ena Fumber. Bueno, agradecer, gracias Presidenta, muchas gracias por la presentación muy completa y con evidencia, buena bibliografía también al final. Quería preguntarle un poco su opinión sobre estos temas. La escuela sufre muchos síntomas de problemas sociales, digamos, más amplios, ¿no? Ustedes nombraron, bueno, violencia en el pololeo, aumento de VIH, embarazos adolescentes, ¿no? Casos de violencia escolar también. Y a veces las escuelas también son sometidas o presionadas por tratar de abordar todos esos temas de manera parcializada, digamos, ¿no? Separada, con programas, con planes, con manuales que muchas veces bajan propuestas, etcétera. Cuando hay alguna intención de abordarlo, muchas escuelas ni siquiera tienen ninguna intención de abordarlo y dicen, bueno, acá mi foco va a ser simplemente lo académico y el CIMSE y lenguaje y matemática y sería, digamos, ¿no? Y no hay un proyecto de verdad educativo integral. Entonces, me parece interesante cómo aprovechar, por decirlo así, el abordaje de todos esos síntomas, ¿no? Con una articulación desde una perspectiva, desde un enfoque de género. Pero suena bien discursivamente, ahora ¿cómo propuestas concretas o evidencias, no sé si tienen casos de
buenas prácticas concretas que nos puedan compartir así a nivel de breve relato, digamos. Me imagino que hay muchos más casos documentados, sistematizados, pero lo que nos pudieran compartir de buenas prácticas haciendo esto en la realidad, digamos, ¿no? En los centros educativos. Muchas gracias, senador Latorre. Le ofrezco la palabra a la senadora Ena von Baer. Gracias, presidente. Agradecer a nuestros invitados. Tengo algunas preguntas más bien de datos. No tiene página. En el cuadro donde están las escuelas, mostrado en el fondo la caída de las escuelas monogenéricas, quisiera saber, porque no en nuestra presentación, y ahí no alcanzo a ver, si lo de arriba son los municipales, lo de la mitad son, no sé cuáles son, por una cosa de lectura. Pero además, en el fondo, tener también una mirada respecto a el número de colegios, porque uno esto lo puede... o sea, yo creo que hay que mirar, porque evidentemente la curva de los... Me imagino que los de abajo son los de administración delegada, ¿o no? Sí. ¿Y los de arriba son los municipales? No, son los particulares subvencionados, los de ya. son los municipales. Ok, entonces, en el fondo, si es que nos pudieran... dado que tienen los datos, me imagino que no es difícil hacerlo, dan la proporción de colegios monogenéricos que hay en cada tipo de colegio y cómo para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, en el fondo, cómo ha disminuido en particular subvencionado, cómo ha disminuido en municipal y cómo ha disminuido en privado. Pero además, si es que esto está limpio respecto a escuelas que hayan cerrado. Porque puede que hayan desaparecido porque se transformaron en mixto, como puede que haya una proporción también que haya desaparecido porque el colegio cerró. Entonces, en el fondo, si es que se pudiera saber esa información respecto a... para poder tener el dato de manera... Y cuando uno mira este cuadro y dice, evidentemente aquí han disminuido los colegios monogenéricos, y si nosotros quisiéramos, y entiendo que la idea de la ley es que esto se vayan transformando las escuelas, la pregunta es, ¿necesitamos legislar si es que esto ya está sucediendo? Porque aquí ya está sucediendo, o sea, es algo que... O sea, uno mirando el cuadro así dice, ok, está sucediendo. Si ya está sucediendo y las escuelas están cambiando por una cuestión de que está cambiando la cultura, entonces, ¿es necesario legislar, sí o no? Porque en el fondo ya existe el proceso. Pero quizás no es tan así si es que uno limpia los números, no lo sé. Esa como primera pregunta. Y segunda, ustedes hicieron mención a literatura que muestra de que los colegios mixtos son mejores. ¿Ya? Si es que nos pudieran hacer llegar esa evidencia científica, por un lado y por el otro, porque entiendo que existe literatura para ambos lados, para uno poder mirarla, porque cuando uno dice esto es en cosas muy específicas, uno tiene que ver cómo está controlado el estudio. Generalmente los estudios están controlados, y como están controlados, entonces sí hay algunos que sí pueden ser extrapolables, otros que no. Entonces, por eso, como para tener una mirada un poquitito más amplia respecto al tema, si es que nos pudieran hacer, dado que la tienen, me imagino, si nos pudieran hacer llegar la literatura. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que mejora la convivencia escolar y por qué? ¿Por qué mejora la convivencia escolar? Porque uno es la experiencia de aprendizaje, o sea, si en el fondo los niños tienen mejor experiencia de aprendizaje en uno o en otra escuela, y que eso entiendo hay evidencia científica para uno y otro lado, pero sería interesante conocer la evidencia científica completa. Y segundo, si es que existe entonces, porque ustedes lo hicieron como un planteamiento, no sé si existe evidencia respecto a la mejora en la convivencia escolar cuando se produce la transformación. Entonces son 2 peticiones y 2 preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y le ofrezco a continuación la palabra al senador Jaime Quintana para posteriormente puedan dar respuesta a las inquietudes. Senador. Presidente, gracias. Yo había tenido la oportunidad de escuchar el planteamiento de
2020, hace algunos meses atrás, en un seminario que hubo en Santiago, donde también estuvo presente el testimonio de los establecimientos que en los últimos años se cambiaron, principalmente las comunas de Santiago y Providencia. Algunos establecimientos de bastante renombre, prestigio, y a propósito de la consulta que hacía recién la senadora von Baer, la verdad que, por lo menos lo que mostraban ellos, su jefe de UTP, los propios centros de alumnos, centros de padres, los indicadores habían sido bastante positivos. No sé si el último fue el Alonso de Orcilla o el Alessandri, pero habíamos mejorado la convivencia, matrícula, por supuesto la participación también de estudiantes en actividades extraprogramáticas se había disparado. O sea, en general ellos estaban muy contentos, en un corto tiempo y logrado bastante. Entonces, yo siento que esta es una discusión que el Senado dio. Yo reitero, creo que ha sido de las discusiones más profundas que he visto en el presente año en la sala del Senado. Yo siento que más allá de la Comisión de Educación, en general los senadores tienen opinión respecto a este tema. La moción original no alcanzó el quórum, pero efectivamente tuvo un apoyo mayoritario. Esta moción, hay que decirlo, es completamente distinta. Y por eso además pudo ser tramitada, de lo contrario he tenido que esperar un año. Referida a otra ley, pero también da cuenta de algo que ustedes señalaban recién, que tiene que ver con la gradualidad, con la participación y la reflexión tan necesaria que le va a hacer a estos establecimientos. Claro, uno puede decir, ese 4,4% puede ser poco, tampoco es tan despreciable, estamos hablando de varios miles de estudiantes que van a ese tipo de colegios, de distinto tipo todavía, menos municipales, menos particulares sancionados, porque el cambio había sido más rápido, pero uno incluso se pudiera pensar que ahí se está formando, a propósito de una serie muy esperada, que a partir del 5 de octubre, que es Elite, una serie española que habla también de la integración en los colegios, dicen que ha sido que es muy recomendada. Uno podría pensar que en ese tipo de establecimientos se está formando una cierta elite. A propósito de una discusión que cada cierto tiempo aparece en el Congreso, ¿no será bueno que tengamos una élite que se forme acá y otra élite paralela que se forme acá? Mira, yo creo que más que formar élite, nosotros tenemos que formar ciudadanos integrados. Pero en el caso de que se estuviera en ese 4,4% formando una élite de estudiantes que van a establecimientos monogenéricos, donde uno podría imaginar lo que ese joven al cabo de 12 años de escolaridad opina respecto de las niñas. No estoy haciendo ningún prejuicio. Sí, esto también entiendo que está estudiado. O sea, la mirada que tiene ese joven que estudió 12 años en un colegio de hombres o una niña que estudió 12 años en un colegio de monjas respecto de la vida, de cómo es la vida, de la diversidad, es completamente distinta. Entonces, yo siento que nosotros, si se está formando una élite en ese ámbito, tiene que ser una élite muy conectada con el mundo real. Y por eso que el tema género, el tema sexualidad, el tema afectividad, tiene que ser temas que finalmente sean abordados. Y yo siento que este proyecto, que lo que busca justamente es que esas comunidades hagan el debate, hagan la discusión al cabo de un tiempo, nada más que eso, no le impone absolutamente nada. Yo creo que ese debate le va a hacer extraordinariamente bien a esa calidad, a esa comunidad educativa, a los padres y apoderados, que dicho sea de paso, también se han ido, en estos colegios que han sido traspasados, se han ido involucrando más en todo el proceso. Entonces, mira, mi pregunta, más que con el proyecto, aprovechar, tal como lo decía el senador Latorre, aprovechar la presencia de usted, hay varias discusiones que están muy de la mano: evaluación, el tema tarea, el tema de la violencia en el pololeo, el tema de la violencia sexual, todo esto que intenta, con muy buena intención, por supuesto, no sé si es la mejor herramienta o no, pero que busca corregir Aula Segura en este proyecto que va a entrar ahora también a discusión acá en el Senado. Yo siento que todos estos temas están muy relacionados, algo que está ocurriendo en nuestra sociedad. La pregunta en concreto para ustedes, ¿les hace sentido que el poder crear o que exista una escuela de padres, pero con responsabilidad pública, con responsabilidad del sistema escolar? No sé, hace algunos días, a propósito de la experiencia que nos planteaba la presidenta antes de partir la sesión, antes del 18, yo también tuve una conversación con algunos profesores de mi región. Ellos me contaban que en el liceo, primer año medio, de 20 estudiantes, 10 llegan drogados todos los días. Y que no tiene que ver con un tema socioeconómico, tiene que, mira, me decía, puede ser el padre hipertrabajólico o hiperborracho.
La situación es la misma. Hay una despreocupación enorme por lo que está pasando con el estudiante. Muchas veces la nota incluso es le facilita a ese padre ausente, ¿cómo te fue tu estudiante? Perfecto, listo, estamos ok. Y hasta ahí llega la responsabilidad de padre. Pero tenemos un problema que va más allá de la droga, puede que el tema de la droga sea el tema menos relevante. Pero algo está pasando, que hay una despreocupación muy grande en los padres, en los apoderados, con respecto al proceso formativo de los hijos, a lo que los hijos hacen en la casa, y esto termina en situaciones de anarquía, de violencia. ¿No será que dentro de las medidas, claro, a lo mejor hay que tomar algunas de corto plazo, pero debiéramos tomarnos en serio una escuela de padres, que incluso la SEP tiene recursos? Hay municipios que desperdician los recursos para la SEP. Yo he visto casos de alcaldes que convocan a 400 padres y apoderados en mi región a almorzar en un hotel de lujo un día determinado y se gastan 14 millones de pesos. Eso podría significar varios talleres con los padres y apoderados, donde hacerle ver justamente la necesidad de una intervención temprana en el proceso formativo de su hijo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra. Sí, un poquito como tomando la reflexión que hace el senador Quintana y el senador Latorre. En educación en general hay una máxima que es la mirada sistémica, ¿no? Y justamente por eso nosotros tomamos este enfoque de Doing Gender, de poder mirar lo que tiene que ver con el sistema, los establecimientos educativos y el aula. En ese sentido, nosotros creemos que se están generando distintas iniciativas legislativas que van más allá como de la mirada academicista de la educación, lo que señalaba el senador Quintana, el tema de las notas, de las tareas, pero nos preocupa la legislación por partes, la mirada parcelada, porque la escuela también se ve, y nosotros trabajamos en escuela, se ve bastante agobiada a veces por algo que nosotros llamamos en un documento que hicimos la programitis muchas veces. O sea, la escuela finalmente termina ocupando su tiempo, el que ya es escaso. Según los directores, ocupan más del 70% de su tiempo en resolver pedidos administrativos, versus el tiempo que pueden dedicar a trabajar con sus profes, con los estudiantes. Entonces, este árbol de Pascua en el que a veces se transforma la escuela nos parece que es preocupante. Y en ese sentido, lo que tiene que propiciar el Estado es esta mirada global. Sobre experiencia en este sentido, por ejemplo, teniendo varias diferencias con esa política, pero está lo que hizo Islandia respecto de afectividad, consumo de drogas, sexualidad, donde en el fondo se tomaron medidas que tenían que ver con la escuela, con los municipios, que entiendo que hay algunas comunas que están pilotando algunas partes de esa política. Lo que el diagnóstico que partió Islandia fue del alto consumo de drogas y alcohol en los jóvenes, y generaron medidas en el ámbito del deporte, en el ámbito de la comunidad, de seguridad pública. Ese es como un plan integral que lleva varios años y que ha tenido buenos resultados en relación a los objetivos que se propuso. Ahí hay un ejemplo claro. Y lo mismo tomando el tema de la violencia escolar. A nosotros nos parece que, y lo que muestra la evidencia, es que en temas de convivencia escolar es muy clave trabajar con los distintos actores del sistema. En general, las escuelas que tienen problemas de convivencia, hay muy malas relaciones entre los adultos en esa escuela y en general esas se reproducen en los estudiantes. Lo que han mostrado todos los estudios de mejora educativa, y ahí en Chile tenemos harta evidencia, la UNICEF, todos los estudios de efectividad escolar que se han realizado, es que las escuelas que van mejorando son aquellas donde la convivencia escolar se trabaja con los distintos estamentos. De ahí nos preocupa estas políticas que tienen una mirada parcializada, por ejemplo, no sé, aula segura que se enfoca solo en los estudiantes. A nosotros nos parece que deberían existir medidas que aborden el trabajo con los docentes, con la familia, con la comunidad y con los estudiantes. Eso como a nivel de la mirada general. Y también sobre la mirada societal. Nosotros creemos que la escuela muchas veces es el espejo de problemas sociales más profundos. Para todos nosotros no es ajeno los problemas de violencia social que existen, y algo que desde 2020 queremos tomar fuertemente, que Mario ha ido trabajando, tiene que ver con los índices de salud mental, especialmente en jóvenes. Hay correlaciones que son bastante tristes respecto de fracaso académico, problemas de salud mental, por ejemplo, y especialmente cuál es la cobertura de la salud mental en Chile. Por ejemplo, cuántos psiquiatras infantos juveniles hay en el sistema. Cuando hablamos de equipos especializados para trabajar problemas complejos de violencia escolar, primero nos preguntaríamos si existen
las redes de derivación están bastante colapsadas. Entonces a eso nos referimos con la mirada integral. Creemos que tiene que haber una respuesta educativa, pero también desde el ámbito de la salud y la seguridad pública. La escuela no se puede hacer cargo de todo. Y especialmente porque tenemos docentes que fueron formados en otros temas también. Y por eso relevamos la importancia de actualizar la formación en servicio. Sobre la evidencia que nos preguntaba la senadora, le podemos enviar. A nivel de los gráficos, el gráfico están filtrados los colegios que ya cerraron. Creo que quedan, no quiero equivocarme en los números, entonces prefiero mandarlo, pero creo que quedan entre cerca de 44, 50 colegios públicos monogenéricos. Han ido bajando un montón. La mayoría de la oferta monogenérica está en el sector privado. No obstante, nos parece valiosa legislar en este ámbito, porque justamente por promover la reflexión. Creemos que, por ejemplo, muchas veces a las escuelas se les imponen legislaciones que pueden ser muy valiosas, pero la escuela, cuando no se siente partícipe de esos cambios, no se sienten propios. Las experiencias que hemos conocido de cerca, que señaló el senador Quintana, del Liceo Alessandri y el Alonso de Ercilla, justamente eran valoradas por las comunidades porque ellos habían sido parte de. Y los efectos de la convivencia nos mostraban, habían disminuido las faltas, las suspensiones, las inasistencias, había un montón de evidencia. Sobre la evidencia internacional, la evidencia de monogenéricos, de buenos resultados en colegios monogenéricos, está especialmente en Estados Unidos y en España. Hay un artículo de la revista Science que se los puedo enviar, que la gracia que tiene es que es un metaanálisis, o sea, revisa un montón de investigaciones al respecto y lo que ve es que cuando han habido resultados mejores tiene que ver con contextos específicos. Y ahí se habla, por ejemplo, de escuelas en barrios vulnerables de Estados Unidos, comunidades afroamericanas, mujeres adolescentes que han tenido mejores resultados y se dice que porque esa etapa del ciclo evolutivo la mujer se desarrolla un poco más rápido y cuando está en un contexto sola, sin hombres, tiene más como... Lo estoy explicando bien rudimentariamente, como más personalidad para hablar, se siente más en confianza, mejora su autoestima. Entonces, lo que concluye un poco este artículo de la revista Science es, en el fondo, ¿qué queremos como sociedad? ¿Renunciar a que la escuela pueda ser un contexto más auténtico o generar contextos artificiales para que las mujeres se puedan desarrollar mejor? En el fondo, por eso es la afirmación que nosotros hacemos respecto de que la evidencia no es categórica. Sí, hay alguna evidencia de mejores resultados de colegios monogenéricos, pero que son circunstancias bien particulares, frente a un contexto y una demanda societal por una educación más auténtica. Eso es un poquito en relación a la evidencia y le podemos enviar los artículos que revisamos. Si alguien te quiere complementar. Sí, complementar con algunos ejemplos a propósito de cómo hacemos articulación de programas que ya existen funcionando en la escuela y cómo estos pueden adquirir alguna perspectiva de género para visualizar el tema dentro de las dinámicas escolares. Hay algunos ejemplos que hemos visto que son así como muy, muy específicos, pero hay escuelas que, por ejemplo, celebran en vez del Día de la Solidaridad o el Día del Libro, no sé qué, el Día de las Identidades de Género, que eso ya son como algunas escuelas que tienen, por supuesto, visiones más liberales, más abiertas en función de la diversidad y todo, pero se plantean como algunos actos simbólicos donde se visibiliza la materia, ¿verdad? Y hay otras experiencias donde se articula el tema de la temática de género en el funcionamiento cotidiano de la escuela, por ejemplo, en temas como de abordaje curricular, visibilizar el tema de las autoras mujeres en la literatura o en las lecturas obligatorias, por decirlo de alguna manera, que muchas veces parte del reclamo del movimiento por una educación feminista tiene que ver con eso, con que se visibiliza mucho el trabajo de los hombres productores de conocimiento y de ciencia o de literatura. Entonces, ejemplo súper concreto es incluir más mujeres productoras de literatura científica o literaria, valga la redundancia. Exactamente, como ir visibilizando la presencia de mujeres en la historia, en la literatura, en distintos campos, ¿verdad? También otros ejemplos que hemos visto de comunidades que
que a propósito de la preocupación del senador Quintana de las escuelas para padres y madres, es completamente relevante el tema y efectivamente nos ha tocado conocer algunas experiencias en contexto chileno y en el contexto español donde se organizan algunos espacios de reflexión de la comunidad donde la clásica reunión de apoderados se traslada del foco administrativo e informativo a un foco un poco más reflexivo en torno a ciertas temáticas. Entonces se le entrega a los papás y las mamás que asisten a la reunión algún material, un caso de análisis, algunas tareas para desarrollar en la casa, tareas de reflexión, no que tengan que ponerse a hacer la maqueta, que es como lo que todos rechazamos en torno a las tareas escolares. Pero existe la posibilidad y es súper relevante incorporar a la familia en esta conversación. No podemos dejar todo en manos de las escuelas y efectivamente escuelas para padres, madres y familias es muy relevante de incorporar en la discusión. Otro ejemplo, a propósito del uso del patio y de los espacios recreativos, hay escuelas que están haciendo los recreos entretenidos. Entonces, ¿qué hacen? Bailan en vez de jugar a la pelota, que dan algunos espacios en donde se fomenta el deporte y el ejercicio físico y se generan espacios más inclusivos de convivencia más democrática. También esa es una posibilidad. Y lo otro es la articulación del tema de una educación con enfoque de género con la formación ciudadana. Y aquí otro link con otra preocupación nacional actual, que es el tema del ciberbullying, por ejemplo, que también tiene una connotación de género porque las mujeres son las más atacadas en el ciberacoso. Entonces también es posible ir armando ahí algunas conexiones y algunos vínculos. Y finalmente, en el uso de las horas GEC, de la jornada escolar completa, en vez de sobrecargar a la escuela con repaso de las materias tradicionales a propósito de CIMSE, hay algunas comunidades educativas, por ejemplo, que hacen ciclos de cine con enfoque de género, que hacen ciclos de producción artística con enfoque de género, y aquí sería súper interesante involucrar no solamente al estudiantado en la participación de estos ciclos de cine, por ejemplo, con enfoque de género, sino que también es interesante que vaya el auxiliar, que vaya la tía del aseo, la tía de la cocina, que también son parte de la comunidad y que son espacios que se pueden compartir y aprender de manera conjunta, y también abrir reflexiones, que efectivamente es, comillas, la gracia de este proyecto, ¿no? Que abre espacio a la conversación y a la reflexión de la propia comunidad educativa respecto de la materia. Muchísimas gracias, senadora Elena Fonbea. Solo un comentario. Lo que pasa es que yo vengo de colegio mixto. Históricamente los colegios alemanes son colegios mixtos y de una cultura mixta muy profunda. Y tengo mis hijos en colegios mixtos. Y cuando usted hace el argumento respecto a las niñas y cuando forman mejor su personalidad, de verdad yo tengo una duda respecto a los colegios mixtos y las niñas, siendo que yo vengo de colegio mixto. Es verdad de que las niñas cuando están en colegios mixtos tienen que aprender a trabajar con la cultura mixta desde siempre. Pero cuando yo veo a mi hija ahora, a veces me gustaría de que no tuviera todo el tiempo la cultura de los hombres encima, a esta edad. Porque ella tiene que formar su personalidad, pero al mismo tiempo tiene que luchar contra lo mismo que lucho yo. Y yo estoy harto más viejita. Entonces me sucede de que yo a veces dudo de que Y dudo de verdad desde la perspectiva de una mujer que le importa que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Y de venir de un colegio mixto y de haber elegido conscientemente un colegio mixto, de si es que para cierto tipo de mujeres, para cierto tipo de personalidades, en la etapa de la formación de la personalidad, esto es bueno o malo. ¿Por qué? Porque de pronto, y ese es el estudio que a mí me gustaría revisar, es cuál es el resultado. ¿De dónde sacamos más mujeres profesionales? ¿De dónde sacamos más mujeres que finalmente se desarrollan en su profesión? ¿Y de dónde sacamos más mujeres premios de colegios mixtos o de colegios monogenéricos? ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que mirar con mayor detalle y de repente sacarnos la anteojera por los dos lados ideológicas. Porque la meta que queremos tener desde mi punto de vista es que las mujeres tengan más participación y una participación más igualitaria en la sociedad. Y mi pregunta es, para lograr eso, ¿cuál es el mejor camino? Y no estoy segura de que para todas las personas
la misma respuesta sea la mejor. Y en ese sentido creo que de pronto, cuando uno ve una mujer que tiene una tremenda capacidad intelectual, pero una personalidad que más retraída, el tener que pelear contra eso, contra el machismo a esa edad, es un problema. Y quizás primero démosle la herramienta para después poder pelear. Entonces, me preocupa que como sociedad, sin tener los datos profundos, claro, nosotros estamos diciendo este modelo es mejor. No sé cuál de los dos modelos es mejor. Probablemente depende del niño cuál es el mejor modelo. Y cuando ponemos un modelo como el mejor, mi pregunta es si es que realmente ese modelo sirve para todas las niñas, poniéndolo desde esa perspectiva. Solamente quería hacer ese comentario. Esa es la duda que yo tengo cuando nosotros avanzamos y decimos esto es bueno. Sí. Puede ser, como puede que no. Muy breve, si puedo responder. Sí, lo que usted señala justamente, los pocos estudios que han mostrado mejores resultados, porque hay mucha más evidencia de resultados beneficiosos de colegios mixtos versus colegios monogenéricos, son, como yo decía, en algunas circunstancias. Tiene razón respecto de que evidentemente para cada persona hay un proyecto educativo que va a ser más pertinente. Pero también es importante preguntarnos como sociedad respecto de qué pasa en esos colegios mixtos, qué pasa con la formación docente. Por eso decíamos, nosotros decíamos que no es suficiente que un colegio pase a ser de monogenérico a mixto, porque en un colegio mixto puede haber una educación sexista por todo lo que señalamos respecto de la incluso. Porque el ejemplo que yo traigo es de colegios tradicionalmente muy fuertes en educación mixta. O sea, aquí no hay una cultura, no. No, claro, pero ahí uno se podría preguntar sobre las prácticas pedagógicas en el fondo, porque especialmente por la reflexión más integral que nos planteaban los senadores, tenemos que ver en qué medida las prácticas pedagógicas, que lo que dice la evidencia es que son mayoritariamente frontales, de poca reflexión crítica, donde los estudiantes hablan bastante poco, es que eso tiene que ver también con la posibilidad en que hombres y mujeres pueden desarrollar sus habilidades, porque si el profesor tiene metodologías que son más frontales, tiene metodologías que son poco auténticas, ese estudiante tiene menos posibilidades de desarrollar sus habilidades. Entonces, hay un tema más profundo y de más dimensiones que solo el género de la escuela. Pero lo que le decía de la evidencia que se la puedo enviar es más reducida y es en esas circunstancias bien específicas, en ciertas etapas del ciclo evolutivo y con ciertos grupos sociales, especialmente grupos más vulnerables. Precisamente lo que hace este proyecto es garantizar espacios de mayor participación para todos. Y yo quiero aprovechar y tomarme una licencia. En el día de hoy me habían invitado desde mi colegio de enseñanza media, desde donde cursé toda la enseñanza media, a participar del aniversario. Me excusé, agradezco el reconocimiento que en el día de hoy ellos nos hicieron entrega. Me refiero al Liceo San Francisco de Vallenar, que era un colegio tradicionalmente de hombres, históricamente de hombres en nuestra ciudad. Y en la época en que yo me incorporé en la enseñanza media, era también la época en que se comenzó a ser mixto. Y bueno, creo que eso también a uno le va moldeando, le va permitiendo desplegar al máximo todas sus capacidades. Para mí no fue un impedimento ser presidenta del curso desde esa época hasta cuarto medio y luego también ser presidenta del centro de alumnos en ese colegio, y creo que así como a muchos de nosotros ha marcado profundamente nuestras vidas el paso por nuestras instituciones educativas, pero creo compartir en donde la formación docente es vital para enfrentar los problemas de los que nos hablaba la senadora von Baer, por ejemplo. Si nosotros ningún profesor puede enseñar algo que no sabe. Ningún profesor o profesora puede alertar algo que desconoce. Y por lo tanto, si estas prácticas que no están presentes en su formación, difícilmente ellos van a poder pesquisar
cuando un niño o una niña dentro del sistema escolar hay una práctica pedagógica que no está desplegando al máximo sus capacidades y sus talentos, porque finalmente eso es lo que quiere cada papá, cada mamá cuando manda a su hijo todos los días al colegio, que el colegio sea un espacio en donde desarrollen al máximo sus capacidades, sus talentos y que no sea un espacio de violencia que los marque negativamente el resto de su vida. Así es que yo agradezco y mando un caluroso saludo a propósito de la discusión de este proyecto de ley, un colegio en donde una congregación en esos años fue visionaria y cambió de ser un colegio monogenérico y tradicionalmente de hombres a un colegio mixto. Así que... pero perfecto, si así lo acuerdan, lo acordamos todos unánime ya. Le mandamos ahí un saludo al Liceo San Francisco de Vallenar, pues la redactamos de manera conjunta. Agradecemos a Educación 2020 su participación en la discusión de este proyecto de ley y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.